personajes de verdad. Déjame hablar, chamaco grosero, déjame hablar. Mira, eso, chamaco, mira, eso, gracias, eso, senadora. Bueno, chavorruco, Gracias, mira, gracias, senadora. ¿Sí? Te podría decir al Changoleón, a todos ellos. ¿Por qué pusieron a ellos, señor Noroña? ¿Por qué los pusieron ahí? Pura descalificación, pura realmente, déjame hablar, por favor. Yo hablo como se me da la gana y déjame hablar. Claro, convertidos en una déjame hablar. Ahora, institucional, que eso le otorga la posibilidad de hacer cambios importantes, pues necesita construir consensos. Y con insultos como los que dijo ahorita Changoleón, o como de insultarme a mí también, o como de descalificar a Ricardo Monreal, pues es difícil construir consensos. El PRI perdió esa parte que tenía, que le permitía hacer política. Hoy están convertidos en unos porros, en unos violentos. Son una basura de partido, una caricatura hecha realidad. Y el PRI del PAN no se queda atrás. Es el hermanito que va siguiendo a Alito Moreno, y ahora también a Jorge Romero se le ocurrió también, ¿por qué no? Una grandiosa idea. Dijo, tengo una idea muy buena. Todo el mundo ya había escuchado la tarugada de Alito Moreno de la ley Maduro. Y de pronto, ¿cuál es la idea, Jorge? Vamos a llamarle también ley Maduro a la reforma electoral. Conózcanla, espérense, no inventen, no saquen su información de las redes digitales, no se crean todo lo que hay ahí, sean serios, no le voy a creer al Heraldo, de oposición, por favor. ¿No le crees sean Heraldo? serios, no estoy hablando del Heraldo, hablo de que dijiste que llegaron misiles ayer a México. Dije, ¿qué es esto? Tú eres el experto en armas. Y bueno, pues ahí lo pueden ver en las redes. Ahí lo pueden ver. ¿De veras van a hablar ellos de narcopolítica cuando son el partido político que está cerca del narcotráfico, que se asoció con el narco? Es de un ridículo sin precedente, ¿no? Y fíjate, cuando se trata de criticar, permanentemente critican, aunque hayamos reducido la cifra de homicidios dolosos. ¿Y las desapariciones? Los 37 envíos que hicimos al gobierno de Estados Unidos fueron una solicitud formal que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos con nombres específicos, los que nunca sus gobiernos se atrevieron a mandar y que se suman casi a la lista de 100, casi se suman a la lista de 100 capos y que operaban, ¿no? Y que operaban. Porque ellos saben perfectamente bien. Nosotros los encarcelamos, la mayoría de ellos. Tienen esta idea, Mario. Y aunque me interrumpa, yo a usted no la voy a insultar, porque le tengo respeto. Es la diferencia, porque sé hacer política, porque sé escuchar. Bueno, ¿me van a dejar hablar o no? Bueno, entonces, cuando les conviene me dicen que siga, cuando no me interrumpen. Esa es la oposición que tenemos, es una caricatura política. Y lo comentamos. Sí, Mario, mira, yo creo que esta es una iniciativa muy importante, muy trascendente para la vida democrática de nuestro país. Llevamos prácticamente 4 décadas construyendo nuestra democracia, creo que hemos superado muchas cosas, y yo debo decir, gracias a la oposición de su tiempo, un partido hegemónico que era el PRI, abrió y hemos avanzado. Creo que todo es perfectible y ahí deberíamos estar parados viendo cómo lo hacemos. Sin embargo, lo que hemos escuchado, porque no hay un escrito, no hay un documento que podamos revisar de manera seria, hemos escuchado a la presidenta, hemos escuchado a liderazgos del oficialismo hablar de reducir la representación proporcional. Y es muy popular o populista hacerlo como lo hacen, ¿no? Es que vamos a ahorrar, es que, pues... todo lo que argumentan es falaz. Lo importante es decirle a la gente, cuando van a votar en algún distrito, en algún espacio territorial, puede ser que su candidato no gane, pero es un voto que ellos depositan pensando en que lo que postula ese partido coincide con lo que ellos creen y piensan, y necesitan una representación proporcional para que lleve su voz en las decisiones del país. Así inició el pluralismo, de ahí viene de pluralidad, de pluralismo. Entonces me parece que ese es un tema importante. No estaban tomando a estos partidos políticos, lo estaban haciendo incluso con personajes que solamente son afines a la presidenta Claudia Sheinbaum, de vez en cuando escuchando a alguno que otro diputado federal de Morena, alguna que otra voz de Morena, pero lo cierto es que están buscando generar las condiciones o las reglas que de manera matemática les dé para seguir teniendo el control absoluto, ya sea por la buena o por la mala, incluso con comentarios como eliminar la autonomía del instituto, incluso con comentarios como cómo vamos a seguir generando que la Cámara la tengamos controlada, si nosotros llegamos con esta escalera, cómo vamos a reventar la escalera, dicen el PT y el Verde, pero de nada o poco se está hablando de la verdadera democracia, de cómo vamos a seguir generando voces opositoras no cómodas al régimen, porque mira, fíjate cómo ha sucedido, están hablando de quitarles prerrogativas al Verde, al PT, están hablando de quitarles diputados, pero con el pétalo de una rosa hacen comentarios como, no, a ver, no hay discordia con la Presidenta de la República, digo, por aquello que se nos puede enojar. No hay... Porque es parte del debate público que se debe de dar en una reforma tan importante como la reforma electoral. Lo que sí me parece ridículo es escuchar al PRIAN, a las compañeras de los partidos hermanos, hablar de democracia cuando el partido hegemónico, que fue un partido único, que no nace del pueblo, nace de conservar el poder a partir de una plataforma política en donde concentraban con el corporativismo el poder, ¿no? Nace de haberse robado elecciones, nace de haber postulado a candidatos únicos, y los que realmente empujan y postulan un cambio significativo fuimos quienes estábamos en la izquierda durante muchos años, y están convertidos en una caricatura porque, por ejemplo, la compañera del Partido Acción Nacional, Luisa Gutiérrez, pues
forma parte de un partido que en 2006 se robó una elección, que en 2006 participó en un fraude electoral y nos vienen a hablar de fraudes a nosotros. O sea, el PRI y el PAN nos vienen a hablar de democracia cuando son los partidos más autoritarios que existen. Es increíble, es casi una caricatura política. Cuando llegan personajes como estos, por ejemplo, Marco Cortés, que decide ponerse en el número 1 de la lista de los plurinominales, pues ¿por qué no? Soy el presidente del partido, ¿y por qué no poner a Ricardo Anaya, que tiene un proceso, porque lo inculpa en una actividad que puede tener un delito, ¿no? Y que le dan fuero, y que se paran en Querétaro, por ejemplo, pues no tienen ninguna posibilidad de ganar una elección. El problema no es que las minorías estén ahí representadas, el problema son senadoras como ella, que por ejemplo, además de pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, pues si va a Sonora, no la conocen, Mario, no la conocen. O el problema son dirigentes como Ricardo, que ya lo mencionamos, con un claro esquema de corrupción no aclarado, ¿no? Con carpetas de investigación y que el fuero le permitió tomar protesta como senador. Y ya, pues la cereza del pastel, nuestro personaje caricatura política favorito, el dirigente del PRI, o de lo que un día fue el PRI, que está encargado de destrozar y acabar con su partido, Alito Moreno. Pregúntale si puede ir a Campeche, pregúntale si puede caminar por las calles de Campeche. Pues claro que no. Este es el problema es el método o el mérito que tienen quienes se eligen como plurinominales. Y finalmente, pues tenemos gente que sí cuenta con un respaldo gigante, ¿no? Como la doctora Claudia Sheinbaum, con 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. La elección y la presidenta más votada de la historia de nuestro país. Entonces, ¿por qué no mencionaste que el PT y el Verde no están de acuerdo? ¿Por qué no mencionaste no han hecho un que el aliado, sí lo han hecho? No, incluso el PT dijo, nosotros pensamos que es innecesaria porque ya tenemos todos los poderes. Escuché al Verde, ahora, de Gobernación, dijo lo podías contrario. haber dicho, en esas láminas, el líder moral del PT, pues lleva 8 plurinominales, podías haberlo dicho. Yo no hablo por el PT. Y esa lámina, pero sí hablaste por el PRI y por el PAN. No, mira, jamás. esa lámina que está ahí, Quítame, déjame hablar, no seas PAN, pelado. por favor, no, mira, por esa favor. lámina que está ahí, que tú señalas de números, de plurinominales, podíamos haberla hecho hace años y sería exactamente al revés. Sí. El PRI tendría esos números que tiene Moreno. No, pero con personajes déjame de verdad, hablar, luchadores déjame de hablar, verdad. chamaco grosero, déjame hablar. Mira, eso, chamaco, mira, eso, Gracias, eso, senadora. bueno, chavorruco, mira, Gracias, senadora. esa lámina podría ser exactamente al revés, Arturo, exactamente al revés. Ajá. Y podría yo decirte, Pero no es. ¿por qué pusieron en las primeras listas a Dan Augusto, a Monreal, Sí. te podría decir al Changoleón, a todos ellos? ¿Por qué ¿Quién es pusieron a ellos Changoleón? el señor Noroña? Ah. ¿Por qué los pusieron ahí? Pura descalificación, pura violencia. Ese es el realmente, PRI. déjame Convertidos hablar, en una por favor. caricatura. Yo hablo como se me da la gana y No, déjame me queda hablar. claro, convertidos en una Déjame caricatura. hablar. Ahora, déjame decirte otra cosa. Yo quiero decirte que ustedes lo que están, ¿por qué no plantearon eso cuando ustedes ocupaban la representación proporcional? Ahora, yo estoy de acuerdo que hace años había un partido hegemónico, que no era lo correcto. Estamos hablando del siglo pasado, Ustedes. Nosotros, Ustedes. siglo pasado, que fuimos capaces de avanzar. Pero en este país, todas las reformas democráticas han sido para avanzar. A ver, empezaré por decir que yo lamento mucho que en estas mesas tengas información permanentemente acompañada de muchas mentiras. No es algo raro. Luisa, por ejemplo, ayer decía que en México habían llegado 2 misiles para ser entregados por el gobierno de Estados Unidos y Enseñó una fotografía del presentó Heraldo. una foto de inteligencia artificial diciendo que la había obtenido de las redes digitales. No es difícil escuchar a partidos como PRI y como el PAN envueltos en una narrativa de comunicación de falsedades. Y esa parte me parece importante decirla. Tampoco es difícil escuchar a los del PRI, que hoy tienen contratados a consultores que hicieron campañas en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y que traen este discurso de Maduro, como si México se pareciera un poquito a Venezuela. Le dice la ley ¿no? Venezuela. Ya, no, le dice la ley Maduro, La ley imagínate, Maduro, ¿no? sí, En sí, un país que tiene el 80% de las exportaciones con Estados Unidos, en un país que recibe el 16% de importaciones de Estados Unidos, en un país que elevó el salario mínimo en un 157%, en un país que tiene un récord histórico en la generación de empleos y en inversión directa de los países, en un país que tiene un tipo de cambio, fíjate, esto no se me va a olvidar, la gente del PAN y del PRI decían, es que si llega Morena, al concluir su primer mandato, los primeros 6 años, el tipo de cambio va a estar en 28 pesos, hoy está en 17 pesos, histórico, ¿no? Entonces, debe ser muy difícil desde la oposición debatir con verdades, porque no pueden, no saben. Entonces, por eso construyen estos mitos y estas falsedades. Concluyo diciendo que sí, va a haber tiempos para discutirla. Se va a abrir un parlamento abierto. Se va a escuchar a los compañeros, aunque sean unos antidemocráticos, unos antipatrióticos. Claro que se les va a escuchar, pues es el proceso legislativo normal. Formarán parte de las comisiones. Ahora, no puede pretender un partido que ganó solamente 9 distritos, que perdió 291, que está en vías de extinción como el Partido Revolucionario Institucional, que eso le otorga la posibilidad de hacer cambios importantes, pues necesita construir consensos. Y con insultos como los que dijo ahorita Changoleón, o como de insultarme a mí también, o como de descalificar a Ricardo Monreal, pues es difícil construir consensos. El PRI perdió esa parte que tenía, que le permitía hacer política. Hoy están convertidos en unos porros, en unos violentos.
son una basura de partido, una caricatura hecha realidad. Y el PRI no se queda, del PAN no se queda atrás. Es el hermanito que va siguiendo a Alito Moreno y ahora también a Jorge Romero se le ocurrió también, ¿por qué no? Una grandiosa idea. Dijo, tengo una idea muy buena. Todo el mundo ya había escuchado la tarugada de Alito Moreno de la ley Maduro. Y de pronto, ¿cuál es la idea, Jorge? Vamos a llamarle también ley Maduro a la reforma electoral. Conózcanla, espérense, no inventen, no saquen su información de las redes digitales, no se crean todo lo que hay ahí, sean serios, No le voy a creer al Heraldo, de oposición, ¿no? Por favor, ¿No le crees al sean Heraldo? serios, no estoy hablando del Heraldo, hablo de que dijiste que llegaron misiles ayer a te dije, México, ¿qué es esto? Tú eres el experto en armas, y bueno, Felipe pues ahí lo Bukele. pueden ver en las redes, Tú eres el ahí lo experto pueden en ver. ¿De veras van a hablar ellos de narcopolítica Felipe cuando Calderón puede ir son el perfectamente a Estados partido Unidos. político que está cerca del narcotráfico, Villarreal, que se asoció con el narco? Es de un ridículo sin precedente, ¿no? Y fíjate, cuando se trata de criticar, permanentemente critican, aunque hayamos reducido la cifra de homicidios dolosos. ¿Y las Los desapariciones? 37 envíos que hicimos al gobierno de Estados Unidos fueron una solicitud formal que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos con nombres específicos, los que nunca sus gobiernos se atrevieron a mandar y que se suman casi a la Nada lista más los de 100, capturamos, casi, los mandamos. casi se suman a la lista de 100 capos y que operaban, ¿no? Y que operaban. Porque ellos saben perfectamente bien. Nosotros tienen los encarcelamos, la mayoría de ellos. Tienen esta idea, Mario. O Y sea, aunque, justicia no es en y aunque me México, justicia interrumpa, es la igual que yo a usted Estados no la voy a insultar, porque le tengo respeto. Es la diferencia, porque sé hacer política, Ay, sigue, porque sé concéntrate. escuchar. Bueno, ¿me van a dejar Déjalo hablar o hablar. no? Bueno, entonces, cuando les conviene me dicen que siga, cuando no me interrumpen. Esa es la oposición que tenemos, es una caricatura política. Concluyo muy rápido, ¿no?